Hey Google, quiero escuchar los podcasts de La Lupa en Spotify. Economía, sociedad, salud, política, cifras. Aquí en La Lupa, una mirada periodística de temas que mueven a Colombia. Hola a todos los que nos escuchan aquí en La Lupa. En este episodio hablaremos del tema político alrededor del Hospital Transitorio de Corferias. Soy Luisa Gutiérrez y en estos 3 capítulos estaremos con Camilo Sánchez y Alejandro Peluf. Luisa, en este segundo capítulo hablaremos de la política que se esconde tras la inversión al Hospital Transitorio de Corferias. ¿Qué medidas se tomaron desde el Consejo de Bogotá? ¿Quién le puso la lupa al tema? Recordemos, Camilo, que la inversión del Centro Hospitalario Transitorio estaba proyectada en 200.000 millones de pesos y según datos de la Contraloría de Bogotá, se habrían atendido 515 pacientes en los 5 meses que estuvo en funcionamiento el hospital. La Contraloría de Bogotá halló un presunto detrimento de más de 3.900 millones en la unidad móvil, ubicado en los pabellones más grandes del centro de exposiciones. Antes de avanzar en nuestro análisis, tenemos que entender 2 cosas claves. ¿Qué significa detrimento y qué es la Contraloría y de qué se encarga? Detrimento se refiere al deterioro, daño o perjuicio de alguien o algo. El detrimento puede producirse a niveles morales, materiales, económicos o físicos. Se caracteriza porque no elimina ni destruye, ya sea por malos manejos, por descuido o negligencia es que se ve afectado en estos temas. Hablando del detrimento del patrimonio público del Estado, nos referimos a que se ha hecho un uso indebido o una gestión irresponsable de los bienes o recursos públicos de un país o nación. La consecuencia de esto es la lesión al patrimonio público. ¿Qué es la Contraloría y de qué se encarga? Pues Luisa, la Contraloría es un órgano superior de control de la administración del Estado, que verifica que todas las entidades de la administración del mismo actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y sujetos a los procedimientos que la ley contempla, garantizando siempre el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección y el debido uso del patrimonio público, así como la fidelidad y transparencia de la gestión financiera de la administración del Estado. Ya sabiendo qué es esto, podemos continuar. Porque pese a que se estaba pasando por el segundo pico importante de la pandemia, a detalle se explica que se atendieron 515 pacientes, aun cuando en el hospital se habilitaron más de 270 camas. Entonces, la Contraloría de Bogotá informó que, por esta implementación de emergencia, se presentó un detrimento patrimonial cercano a los 3.941 millones de pesos. Esta información se obtuvo por medio de un recurso que presentó la concejala Heidi Sánchez. Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, pidió abiertamente una investigación a esta inversión e hizo un informe de 5 páginas en el que se menciona que en esos 5 meses solo se usó el 13% de las camas, pese a los altos índices de ocupación y picos de la pandemia. Se enfatizó a que en la mayoría de cubículos para cuidados intensivos no se usaron y fueron más de 270 camas habilitadas. De acuerdo con Sánchez, algunos de los hallazgos específicos de este hospital fueron: 1. Durante el tiempo de ejecución del contrato se habilitaron 274 camas, de un total de 2.000 cubículos habilitados, es decir, se usó el 13.7% de la capacidad instalada. 2. Mientras estuvo en funcionamiento el hospital se atendieron un total de 515 pacientes con una aprobación final de 20.000 millones de pesos. Es decir, que cada paciente atendido le costó al distrito 39 millones de pesos. 3. El proyecto tuvo inicialmente un costo de 5.000 millones. Tras un proceso de auditoría que aún se está llevando a cabo, la Contraloría encontró un presunto detrimento patrimonial de 3.941 millones de pesos. Las palabras de la concejala fueron contundentes y su postura frente al dinero invertido, la utilización y organización del mismo también se pronunciaron en su informe de la siguiente manera. Abro comillas. Los cálculos de necesidad de UCI variaron de manera improvisada, amañada y tardía. Sin embargo, la administración distrital abogó sistemáticamente por la permanencia de la necesidad de 2.000 camas en Corferias para cumplir con un plazo trazado. No obstante, nunca se consiguieron en 2020 los objetivos de aprovisionamiento de UCI para la ciudad,
motivo por el que tampoco se requirió la capacidad instalada en el Centro Hospitalario Transitorio de Corferias. A pesar de esto, sin sustento objetivo y en favorecimiento de un privado, la alcaldía insistió en pagar millonaria suma a Corferias. Cierro comillas. La lista de los concejales sigue aumentando, pues José Colmenares durante el año 2020 afirmó que en realidad no existió una verdadera solución en los 7 meses que estuvo en funcionamiento el Hospital Transitorio de Corferias. Finalmente, la alcaldesa escuchó a los concejales, quienes exigíamos el cierre inmediato del centro hospitalario de Corferias, el cual en 7 meses no dio solución alguna. Lo único que hizo fue un detrimento patrimonial para todos los bogotanos. Y es que precisamente en septiembre la Personería de Bogotá abrió indagación preliminar para determinar si existía responsabilidad en los supuestos sobrecostos. Se desarrolló un informe de 58 páginas en el que se hizo un análisis de las compras de servicios, implementos médicos e infraestructura destinados en la construcción de este hospital transitorio. El Ministerio Público encontró, por ejemplo, que en la compra de sanitarios portátiles para el Hospital de Corferias se habrían pagado 18.659 millones más que lo que verdaderamente deben cobrar los proveedores, es decir, un incremento del 16,3%. Los laringoscopios en el mercado valen cerca de 650.000 pesos y fueron comprados por 2.955 millones, es decir, un sobrecosto del 81,5% según la Personería. También fueron halladas irregularidades en la compra de monitores de signos vitales y hasta en las mesas de noche con diferencias de más de 70 millones de pesos. Por eso, Lucía Bastías, concejala del partido Alianza Verde, habló del uso de estos recursos. Hospital Transitorio de Corferias se necesitaba porque estábamos todos experimentando la pandemia y el consejo al unísono dijimos que era necesario cuando lo planteó la alcaldesa Claudia López. Con el tiempo, con los meses, nos dimos cuenta que no era necesario. Incluso plantearon que allí estuvieran los indígenas cuando vinieron a una toma de Bogotá, cosa a la que me opuse porque era con unas condiciones específicas. Otro tema es la falta de planeación que tuvo el hospital transitorio, los hallazgos de sobrecostos que la misma Contraloría identificó y que esperamos que haya respuestas de la administración distrital. Pero no podíamos decir no vamos a hacer el centro transitorio de Corferias cuando estábamos en pleno pico del COVID, pero vimos que finalmente pues no se necesitó. Según la información suministrada por la Subred Centro de Oriente, se han invertido recursos por un valor aproximado de 10.000 millones de pesos, representados en el montaje, instalaciones y disposición de la estructura física en Corferias. Gracias por escuchar una mirada periodística de los temas que mueven a Bogotá.